semejanza. Pero no era, atención, a nuestra semejanza, pero no era igual que nosotros, porque en Él no había pecado. Por eso Pablo habla de semejanza de hombre. Estuvo en la condición de hombre, en semejanza de hombre, pero en Él no había pecado. Él habitó desde siempre. Por eso afirmamos en esta mañana en nuestra fe que Jesucristo es Dios. No es un ángel, no es creado, como enseñan algunos, es Dios. Esto es esencial para nuestra fe y nuestra salvación. Jesucristo es Dios hecho hombre. Él existió desde siempre. Si vamos, por ejemplo, a Colosenses capítulo 1, versículo 15, Colosenses capítulo 1, verso 15, dice, hablando del Hijo de Dios, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Esta palabra primogénito quiere decir el más importante de todos, de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible, lo invisible, tronos, poderes, principados, autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Verso 17. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Es decir, cuando nosotros leemos también allí en Génesis, por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? ¿Quién creó los cielos y la tierra? El Nuevo Testamento nos dice Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el Señor Jesucristo quien sustenta todo el universo con la palabra de su poder. Él fue el que dijo, mandó y existió. El Hijo de Dios que siempre existió. El Dios eterno. Nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. Entonces cuando Pablo habla, dice que siendo Dios, no atribuyó de su divinidad, no hizo uso de su poder, aún para realizar milagros para sí mismo, sino que siempre estuvo en función de ayudar a las personas para cumplir el propósito de su Padre. Pero dice que estando en la condición de hombre, seguimos leyendo ahí en Filipenses capítulo 2, se humilló a sí mismo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, que el Hijo de Dios, que siempre existió, Dios se hizo hombre, habitó desde siempre, nunca dejó de ser Dios, pero estando en la limitación humana, hermanos, Él vino con el propósito de ser obediente a su Padre Celestial, ¿sí? Y se dispuso a servir. Y acá podemos también mencionar en este día, ¿no?, de que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto pesa mucho para la vida nuestra que amamos a nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios vino a este mundo dejando su gloria, dejando la gloria, imagínate, dejando los cielos para identificarse con nuestra vida. Se humilló, vino en nuestra condición, en nuestra semejanza. Tenemos un Señor y Salvador que se compadece de nuestra vida y desciende más hasta la muerte, y la muerte de cruz, con el propósito de morir por nuestros pecados. ¿No es cierto? Entonces, porque Él vino y murió en la cruz, dice, por lo cual Dios el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, por la consideración de que Él descendió hasta nuestra propia vida y llevó en la cruz del Calvario nuestros pecados, muriendo en la cruz, siendo sepultado y resucitando el tercer día, venciendo la muerte, Dios el Padre lo exalta hasta lo sumo y
está sentado a la diestra de Dios el Padre, desde donde volverá. Pero el Señor, el Padre, le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? El nombre del Señor Jesucristo. Por eso es que esto pesa tanto cuando uno reflexiona en esto, con aquel mandamiento que dice: no tomes el nombre de Dios en vano. Porque a veces por una simpleza, por algo cotidiano, decimos: Jesús esto. Jesús, el Señor Jesús. La reverencia a nuestro Dios, al nombre de nuestro Dios. Dios el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice el apóstol. Dice el versículo 10: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. ¿Quiénes están en los cielos? En los cielos están los redimidos que ya están en la gloria, están en el cielo. Todos nuestros hermanos, la iglesia triunfante que está en el cielo ya. Toda rodilla en los cielos se doblará. Dice, de los que están en los cielos, los redimidos, los ángeles que están en los creados, toda la creación se doblará sus rodillas en los cielos y en la tierra. Esto implica que en la tierra va a llegar un momento que toda rodilla se doblará. Creyentes, no creyentes, voluntariamente, involuntariamente, toda rodilla se doblará. Desde los más pequeños hasta los más grandes. Es decir, toda persona, puede pensar en cualquier poderoso en la tierra, va a llegar un momento que toda rodilla se doblará delante del Señor Jesucristo. Y debajo de la tierra. ¿Qué hay debajo de la tierra? Quizás algunos autores están pensando, es decir, los que están en el sepulcro, en el Hades. El Hades hace referencia al lugar de tormento. Los demonios mismos. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y esto va a ocurrir, hermanos, ocurre en la vida cotidiana nuestra, como seguidores de Jesús, que le reconocemos a Jesús como nuestro Señor. Por eso que nosotros tenemos el privilegio, especialmente como comunidad de fe, cada vez que nos encontramos, de venir a este lugar apartado en un primer día de la semana para confesar y declarar que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Por eso que cada canción, cada oración, cada testimonio, cada palabra tiene que ver con nuestra confesión a Dios. Con aquel que tenemos tanto en común, que nos ha salvado, que ha perdonado nuestros pecados y que está demandando, por supuesto, la lealtad en la vida tuya y la vida mía, en el reconocimiento de que Jesucristo es el Señor y no solamente el Salvador de nuestra vida. Por eso que, dice Pablo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero en esta declaración del primer pasaje, como también el segundo, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Creo que debemos hacernos algunas preguntas en esta mañana. Porque el mensaje que los apóstoles comunicaban en el primer siglo, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Fíjense lo que dice en la pantalla. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. ¿A quién predicaban los apóstoles? ¿Cuál era el mensaje? Predicamos que Jesucristo es el Señor. Dice, proclamamos a Jesucristo, acota, como Señor. Esa era la predicación. Por eso que la iglesia en el principio comenzaba a crecer, comenzaba a multiplicarse, porque los cristianos estaban realmente humillados delante de la presencia de Dios, o en obediencia, y el señorío de Cristo era vivido en la vida de cada una de estas personas. Por eso que ellos salían de la misión, compartiendo la palabra, iban por todos los lugares, anunciando el Evangelio de Cristo. Había un reconocimiento a ese señorío de Cristo.
Quizás nosotros debamos de estar pensando también de qué manera está siendo aplicado el señorío de Cristo a la vida de cada uno de nosotros. Quizás debiéramos en esta mañana hacer la consulta si vos, con total honestidad, hermano, con total honestidad, si vos podés afirmar, podés decir, podés certificar ahora mismo que Jesucristo es tu amo, es Jesucristo tu jefe, es Jesucristo tu máxima autoridad, es Jesucristo tu soberano absoluto de tu vida. Si somos honestos, vamos a decir que no. Vamos a ser honestos. Porque debemos meternos ahora con la palabra hacia adentro y comenzar a pensar en la vida personal de cada uno de nosotros. Si de verdad, cuando Jesucristo manda, yo obedezco. Cuando Jesucristo, o hay algún área de la vida de cada uno de nosotros que no se la estoy dando a Él. Quizás Jesucristo tiene cierta jurisdicción en mi vida y hay ciertas habitaciones en mi propia vida que yo no le dejo entrar para que me gobierne, para que me dirija, para que me guíe. Porque si Él es el dueño, Él manda y yo debo obedecer. Dice Pablo ahí, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como siervos de ustedes. Entonces, creo que nosotros debemos de permitir en esta mañana poder responder con total honestidad, sinceridad delante del Señor, si Jesucristo de verdad es el Señor de nuestra vida. ¿O estamos manejando nosotros la historia? ¿O estamos manejando nosotros nuestra historia personal? Solamente. Nos hemos olvidado que también la palabra dice que hemos sido comprados por precio. Dice que nuestra vida ha sido comprada por precio, nada más y nada menos que la sangre preciosa de Cristo. Nos compró. Es decir, que yo aprendo de ese texto, ¿no?, que mi vida no me pertenece, le pertenece al Señor Jesucristo. Mi vida le pertenece al Señor. Entonces, yo quisiera responder a estas afirmaciones en esta mañana con total honestidad, preguntarme si es el Señor Jesús, si Él es el Señor de mis ojos. Digo por las cosas que yo veo. ¿Es el Señor de mis ojos? ¿Es el Señor de mi boca? Por las palabras que digo. ¿Es el Señor de mi boca? ¿Es el Señor de mis oídos? Por las cosas que podemos estar escuchando. ¿Es el Señor de mis manos? Por las cosas que toco. ¿Es el Señor de mis pies? Por los lugares donde voy, los lugares en que frecuento. Él es el Señor. Él es el Señor de mi tiempo. Es el Señor de mi tiempo. Es el Señor de mis recursos. Es el Señor de mi corazón, de mi mente. Es el Señor de mi ocio. Creo que estas preguntas, ¿sí?, o afirmaciones, la vamos a ir desarrollando, ¿sí?, en los próximos domingos, para que esta confesión que los cristianos realizaban en el primer siglo, que pueda ser también en la vida de cada uno de nosotros, de que sea Jesús Señor y no solamente el Salvador. Porque es tan clara la Biblia cuando dice, ¿no?, si confiesas a Jesús como Señor, con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo.
Es decir, no es suficiente con que sea Salvador, debe ser el Señor. El Señor. Y si vos reconoces que Jesús es el Señor de tu vida, uno llega a la conclusión de que mi vida y todo lo que soy le pertenece a Él. Y si Él manda, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. ¿Es así? Si Él manda, Señor, ¿qué quiere que yo haga? El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, él era Saulo de Tarso. Y en la conversión, cuando él va camino a Damasco, primero que el Señor lo tuvo que tirar del caballo, diríamos, que nos llevaría, ¿no? Cualquier animal. Lo tiró, él iba camino a Damasco y lo primero que dijo fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Reconoció el señorío de Cristo. Es decir, obediencia absoluta a quien confesamos, a quien declaramos, a quien decantamos que Él es el Señor. Voy a invitar a los músicos que podamos cantar una canción para luego también escuchar un testimonio. Vamos a cantar la canción número 1 del que eligió Norma, Jesús, Señor de la creación. Si la podés poner, por favor, Agustina. Vamos a cantarla pensando muy bien lo que decimos, ¿sí? Y también analizando también la vida de cada uno, ¿no? ¿Qué oportunidad tenemos todos nosotros de reconocer hoy, si no lo estamos haciendo, quizás en algún área, de que Jesús es el Señor, el dueño absoluto de nuestra propia vida, ¿sí? Cantamos así como están ustedes sentados en un principio.